Ojito con esa pérdida fisiológica al nacimiento. No te pierdas el vídeo de hoy porque te voy a explicar cuándo debemos preocuparnos y qué hacer para prevenir esta situación. Si no lo sabes, ya te lo cuento yo, que todos los bebés, absolutamente todos los bebés, pierden peso al nacer. Es una pérdida fisiológica que lo pierden tanto los bebés como sean alimentados al pecho, con lactancia materna, tanto como los que están con lactancia solo artificial o los que están con lactancia mixta. Absolutamente todos pierden peso. Pero ojo, ¿cuánto peso deben de perder? Porque más de un cierto peso al nacer, pues nos debemos de preocupar. Pues bien, deben de pesar menos, es decir, deben de perder menos del 10%, ¿de acuerdo? Entonces esto va a depender del peso con el que el bebé nació. Por ejemplo, si nace con 3 kilos, el 10% son 300 gramos, entonces no puede perder más, lo normal es que pese como mucho hasta 300 gramos, en este caso sería 2,7 kilos. Otro ejemplo, por ejemplo, un bebé que nace muy grande con 4 kilos, pues bueno, el 10% son 400 gramos, entonces aquí me voy a preocupar si este bebé baja por debajo de los 3,600, ¿de acuerdo? Aunque un 3,6 kilos en un bebé es buen peso, pero como ha llegado a pesar 4 kilos, un 3,600 pues lo vamos a considerar un bajo peso, ya que ha perdido más del 10%, perdón, ha perdido un 10% y de ahí para abajo, aunque veamos que es un peso completamente normal, que no es un peso bajito, pues ahí nos vamos a preocupar. ¿Qué hacer para prevenir esta situación? Pues lo que hay que hacer para prevenir esta situación es, primero, controlar el peso. Los bebés, por norma general, en todos los hospitales se pesan cuando nacen y luego de forma diaria hasta que se van de alta. Entonces, ese peso diario nos va a alertar. El momento que veamos que nuestro bebé llega a un 7%, no vamos a dejar que llegue al 10%. Cuando vemos, y eso lo hago yo habitualmente en el hospital, cuando veo que un bebé está ya rozando el 7%, empiezo a preocuparme, algo está pasando. ¿Qué es lo que suele pasar? Pues sobre todo está todo relacionado, mamás, con la técnica, ¿de acuerdo? Con la técnica, las mamás, pues hay un problema a nivel de postura que no se lo coloca bien o a nivel, pues eso, de que no reconoce, no le da el pecho a demanda, no sabe reconocer las señales de hambre. Entonces, para todo esto tengo los vídeos perfectos. Por un lado, aquí vais a ver lo que son el vídeo de las posturas de lactancia para que os aseguréis de que estéis realizando una postura correcta al pecho. Y luego, por otro lado, para ver cuáles son las señales de hambre, tengo otro vídeo estupendo. Aquí también va a aparecer por aquí, donde habla de cuáles son las señales de hambre y cuándo debo de ofrecer a mi bebé el pecho. Entonces, si esto lo hacemos bien, pues no vamos a llegar a ese 10%, ¿de acuerdo? Si llegásemos haciendo esto bien al 10%, pues ya habría que, pues bueno, ya hablar con un experto en lactancia, pues para saber qué puede estar ocurriendo, y ya lo tiene que valorar, por supuesto, el pediatra, y sería otro tema a tratar. Pero por lo normal, el 95% de las mamás no tiene por qué haber ningún problema, ¿de acuerdo? Pueden dar de pecho a su bebé, pueden dar el pecho correctamente a su bebé y no tienen por qué haber esta pérdida de peso excesiva que llegue al 10%, ¿vale? Y otra cosa, ¿cuánto tiempo debe de estar perdiendo? Porque a lo mejor nuestro bebé no llega a un 10% de peso, pero se tira muchos días perdiendo peso. Pues esto también es importante que lo conozcáis. Es decir, lo normal es que un bebé se tire perdiendo ese peso y no llegar al 10% entre los 2, 3, como mucho 4 días, ¿vale? Al cuarto día normalmente se estancan, ¿vale? Y a partir del quinto día empiezan a subir de peso poco a poco, llegándolo a recuperar a los 15 días. Entonces, ¿cuándo me debo preocupar? Porque a lo mejor a mi bebé le dan de alta y resulta que no ha llegado al 10%, pero como normalmente le dan de alta a los 2-3 días, resulta que yo sigo pesándolo y al cuarto o quinto día mi bebé sigue perdiendo peso. Aún no ha llegado al 10%, pero sigo perdiendo peso. Ahí me debo de preocupar, porque ya con 5 días tu bebé ya no puede estar, aunque vaya perdiendo el peso poco a poco, no debe de estar perdiendo el peso poco a poco, y debemos ver qué ocurre, ¿de acuerdo? Igual que a lo mejor ha empezado a ganarlo, es verdad que a partir del quinto día ha empezado a ganarlo, pero tiene 15 o 20 días y mi bebé todavía no ha recuperado el peso nacer. Entonces ahí también me tengo que preocupar y ver efectivamente si le estoy dando de
de la forma correcta y ver y si estoy respetando bien las señales de hambre, es decir, viendo los vídeos anteriores. Y si todo está ok, entonces habría que ya valorar bien con el pediatra y valorar con una experta en lactancia para que indague ya un poco más a nivel profesional qué es lo que está ocurriendo. Bueno, ya no me enrollo más, espero que os haya gustado el vídeo. Por favor, si tenéis alguna duda, hacérmelo saber en comentarios. Y nada, saber que también aquí tenéis muchísimos más vídeos. Es que aún no sabéis cómo iniciar vuestra lactancia materna de forma correcta, pues tengo un montón de vídeos que aparecen aquí para que aprendáis a hacerlo. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!